Para iniciar todos un feliz día de la primavera, un feliz día del estudiante. Eh, el día de hoy se hizo el envío de los videos donde se muestra la importación de curvas de nivel a través de Google Earth, donde como han podido ver, los que han podido ver, se necesita un software de complemento más llamado Global Mapper y que este tiene que estar debidamente activado para la exportación. También se ha mandado lo que es las diferentes curvas de retorno, para poder así complementar a lo que ha sido la clase del alineamiento horizontal. No sé si todos han podido observar los videos correspondientes. Perfecto. Entonces vamos a continuar con lo que es nuestra clase, donde habíamos terminado en lo que es el alineamiento horizontal, habíamos visto lo que es el flujo de Peraltes, el sobreancho en las curvas horizontales, habíamos visto de igual manera el creado de las curvas compuestas y lo que nos toca ver ahora es lo que vendría a ser el alineamiento vertical, es decir, el perfil longitudinal. ¿Alguien me puede decir qué es el perfil longitudinal? ¿A qué nos referimos con perfil longitudinal? ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿O qué pueden entender ustedes por perfil longitudinal? Eh, Ingeniero, podría ser, digamos, el perfil longitudinal es aquel donde podríamos ver las diferentes cotas del terreno, cómo está desnivelado, algo así. Sí, sí, está correcto. ¿Alguien que quiera complementar un poco más al concepto de su compañero? Porque es importante que sepan el concepto, ¿no? La definición de perfil longitudinal para que así se pueda trabajar de mejor manera, para que ustedes puedan entender de mejor manera lo que es cada uno de los elementos y diseños que se viene realizando en su carretera. Entonces, alguien más que pueda comentar, opinar. Recuerden que aquí no existen respuestas equivocadas. Todos vamos a complementar de los conceptos que tengan para poder definir de manera correcta lo que es un perfil. G prácticamente sería la rasante, la línea real que va a salir del terreno. Sí, sí, efectivamente. Bueno, como han dicho sus dos compañeros, el perfil longitudinal es la proyección que nosotros tenemos del terreno en un plano, en el cual nos va a mostrar la diferencia de altura, es decir, la diferencia de cotas, que es la proyección, entonces, en un plano de nuestro eje principal. Entonces, considerando eso, lo que tenemos que hacer es, en primera instancia, generar nuestro perfil, nuestra proyección del terreno. Para lo cual, vamos a realizarlo de la siguiente manera. Nos venimos a lo que es la barra de herramientas del software y nos acercamos a la opción Profiles. O si está manejando un software en español, la opción Perfiles. Y como podemos ver, nos dan varias opciones. Crear un perfil de una superficie, crear un perfil a través de un layout, crear un perfil a través de un archivo, un perfil rápido, una vista de perfiles. Bueno, nosotros tenemos que seleccionar la primera opción, que nos dice crear un perfil de la superficie. Entonces, seleccionamos y el programa nos va a abrir
una ventana donde nos dice de qué alineamiento yo voy a sacar el perfil, de qué alineamiento voy a sacar la proyección. Entonces, como podemos ver, si nosotros deslizamos, pues tenemos todos nuestros elementos realizados en planta de los alineamientos. Tenemos las bermas, los carriles y nuestro eje. Usualmente, de una manera convencional, siempre se hace del eje, ¿no es cierto? Ahora, en cualquier caso que ustedes requieran otra vista del perfil, otra generación de un perfil, pues seleccionarán el que vean correspondiente. Entonces, en este caso, eje en planta. La estación, es decir, el rango de estaciones, ¿de dónde va a ser? Por defecto, el programa nos marca de inicio a fin, pero si nosotros quisiéramos marcar solamente un parámetro dentro de nuestro alineamiento horizontal, pues podemos darle un rango establecido. Puede ser 100 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, bueno, dependiendo las condiciones de la carretera. En este caso vamos a dejar de inicio a fin. Posteriormente nos marca de qué terreno voy a sacar el perfil de nuestro eje. Entonces, aquí teníamos dos terrenos, terreno natural y terreno natural 2. Hay que tener mucho cuidado en este caso, porque si nosotros escogemos, por decir, terreno natural, lo voy a cerrar un ratito, el software va a querer hacer interactuar nuestro alineamiento, nuestro eje, con este terreno, con el terreno natural 1. Entonces no nos va a mostrar nada, no va a poder hacer interactuar porque no está dentro de las mismas coordenadas ni dentro de la misma superficie. Entonces nos va a marcar ya sea un error o simplemente no nos va a mostrar datos. Entonces, cuando tenemos más alineamientos, más superficies, tenemos que tener en cuenta cuál está interactuando entre sí. En este caso es el terreno natural 2. Entonces, nosotros le decimos al programa que añada este terreno y como podemos ver, ya se nos ha generado una previsualización de lo que es nuestro perfil longitudinal del terreno natural. Si nosotros queremos eliminar, seleccionamos la opción y eliminamos. Ahora bien, aquí nos da el programa la opción de dibujar una vista de perfil. Si nosotros le damos clic en OK, el programa lo va a cargar a la base de datos, el perfil longitudinal, pero no vamos a poder nosotros visualizar. Esta opción nos permite visualizar, crear el dibujo de este perfil. Entonces, seleccionamos y nos va a abrir de manera automática otra ventana con las condiciones específicas para poder realizar nuestra vista del perfil. ¿De qué alineamiento? Nuevamente alineamiento en planta. ¿Qué se va a llamar? Y nosotros podemos poner el nombre que veamos por conveniente. Vamos a poner perfil longitudinal. Si deseamos alguna descripción, la podemos colocar como hemos visto en los anteriores elementos. El estilo, vamos a mantener el estilo por defecto. Como hemos podido ver, vamos a poder nosotros hacer las correcciones que veamos por conveniente al estilo, a la visualización posteriormente. Vamos a dejar de inicio en el estilo que viene por defecto. Y ahora nos dice en qué capa voy a añadir este perfil. Como bien sabemos, le añadimos un sufijo con el valor guión asterisco y el programa va a llamar automáticamente a lo que es nuestro perfil propiamente dicho. Seleccionamos siguiente y como ha generado la base de datos, de igual manera nos va a preguntar si va a generar el dibujo de inicio a fin. ¿Sí? Va a generar el dibujo de inicio a fin. Y aquí nos dice qué altura va a tener. Si va a tener una altura automática en la variación de las cotas con un mínimo de 2.797 y un máximo de 2.934, una variación de 200 metros. O si nosotros queremos darle una altura específica. Vamos a dejarlo en primera instancia en forma automática y le damos clic en seguir. Aquí nos dice qué opciones de visualización voy a tener. Voy a dibujar lo que es el terreno natural 2. Si nosotros deseleccionamos la opción, pues automáticamente no nos va a generar nada. En esta parte nos dice qué bandas voy a insertar. En un inicio están las elevaciones y las estaciones. Es decir,
que nos va a mostrar las progresivas correspondientes y con qué elevación están. Si nosotros quisiéramos aumentar ya sea la cota terreno, cota rasante, la altura de corte, pues la podemos hacer con la inserción de las bandas correspondientes, que de igual manera vamos a ver que no es necesario en una primera instancia añadirlo en esta ventana. De igual manera se puede añadir una vez terminado todas las características de nuestro perfil longitudinal, se puede hacer la adición de lo que son las bandas. Y aquí nos dice si va a hachar, si va a sombrear las áreas de corte, las áreas de relleno. Bueno, en este caso en particular, estamos generando en una primera instancia lo que es el perfil longitudinal del terreno. Entonces no vamos a poder rellenar nada porque no tenemos un perfil longitudinal de la rasante. Entonces mantenemos así y como les digo, se puede en lo posterior hacer la adhesión correspondiente. Crear la vista de perfil, seleccionamos un punto y como podemos ver, el software nos crea de manera automática lo que es la proyección del eje en un plano. Esto es lo que es el perfil longitudinal del terreno, donde tenemos las cotas, como hemos podido ver, tenemos las elevaciones, en este caso, las cotas. Cota terreno, solamente tenemos la cota terreno porque no existe una rasante y las progresivas correspondientes. Para hacer la edición, vamos a hacer en primera instancia la edición para poder visualizar mejor porque seguramente no se puede visualizar de manera óptima por los colores y demás. O pueden visualizar ustedes de manera correcta para proseguir y posteriormente hacer. Se puede visualizar de manera óptima. Pueden ver ustedes a detalle lo que es el perfil longitudinal. No, Inge, no tan claro. Sí, al menos si es la primera vez que están utilizando el software, siempre les va a mandar con sus valores por defecto. Entonces, vamos a hacer la edición correspondiente, así para que puedan observar de mejor manera. Entonces, para hacer la edición, seleccionamos el perfil, le damos clic derecho y nos venimos a Edit Profile View Style. Editar el estilo de visualización del perfil. Le damos clic y como podemos ver, se nos va a abrir una ventana en la cual nos va a decir primero la información, después en qué escala está. Horizontal 1000, vertical 100, con qué exageración, de 10. Si nosotros quisiéramos cambiar esto, dependiendo la visualización que queramos darle, pues podríamos hacerlo. Pero estos son los valores que nos marca y nos recomienda la norma. Si queremos las grillas, por ejemplo, las grillas, como podemos ver, pasan a todo el perfil. Si nosotros quisiéramos una mejor visualización, pues las quitamos, ponemos aplicar y vemos que ya el programa hace que la grilla solamente llegue hasta el punto de el terreno. Bueno, el título. Si nosotros queremos modificar el título, pues podemos hacerlo de la siguiente manera. Aquí nos dice con qué texto va a ir y qué va a tener. Para editar, simplemente nos acercamos y ponemos lo que nosotros veamos por conveniente. Por ejemplo, perfil longitudinal. Nos vamos a formato y escogemos la letra que veamos por conveniente. Como les había dicho la anterior vez, a mí me gusta trabajar con lo que es la letra Times New Roman. Vamos a aumentar un poco lo que es el tamaño y vemos que ya le ha puesto el título. Nuevamente entramos a editar el estilo y nos venimos a lo que son las letras o la información horizontal. Si nosotros quisiéramos cambiar lo que es referente a las bandas,
información horizontal, información vertical, pues podemos realizar. Este caso lo voy a mantener con los valores por defecto porque no particularmente me parece que está de una manera correcta. Lo que sí voy a cambiarle en vertical. Voy a venirme a formato y le voy a cambiar. Voy a poner un color rojo. Vemos que cambia. Aquí lo que podemos hacer es aumentarle quizás el tamaño del texto al doble. Milímetros y nos venimos a lo que es el display. En el display, pues podemos aquí de igual manera cambiar todo lo que corresponde al perfil, a lo que es la grilla, dependiendo las características. Vamos a cambiar lo que es la grilla, le vamos a poner un color más suave. Y vemos que cambia de manera automática. Ahora ya se puede ver mejor, se aprecia mejor. Sí, Perfecto. Sería bueno que ustedes lo trabajen de forma paralela, así para que si tienen algún problema, pues se las pueda solucionar de manera inmediata y no así esperar hasta el final y que puedan retrasarse o sufrir algún retraso dentro de lo que es el avance del curso por esta razón. Bueno, una vez que nosotros tenemos la vista del perfil, lo que sigue es realizar la elaboración de la rasante. Bueno, para elaborar nuestra rasante, lo que tenemos que hacer es crear otro perfil. Entonces nos acercamos y ponemos crear un perfil a través de un layout, a través de una vista, a través de un elemento dentro del dibujo. Seleccionamos y el programa nos dice seleccione una vista del perfil para crear un nuevo perfil. Seleccionamos la opción y ahora nos va a aparecer crear perfil, dibujo nuevo. ¿De qué alineamiento? Del alineamiento eje planta, es correcto. Y aquí vamos a colocar el nombre de este perfil, que va a ser el perfil de la rasante. Perfil rasante o el nombre que ustedes deseen. De igual manera, le vamos a agregar un sufijo. Aceptamos. Y si nosotros quisiéramos utilizar un criterio de diseño, de manera similar a lo que vino siendo el alineamiento, la superelevación y demás. En este caso, de igual manera, vamos a mantener los valores por defecto sin un criterio de diseño. Le ponemos clic en aceptar y el programa nos va a abrir una barra de herramientas similar a lo que ha sido el alineamiento horizontal para el alineamiento vertical. Y como podemos ver, aquí ya se nos crea un nuevo perfil del terreno natural y de la rasante. Ahora bien, ¿qué elementos nosotros tenemos en lo que viene a ser el alineamiento vertical? ¿Qué elementos tiene nuestra rasante? ¿Quién me dice? ¿Quién me puede decir con qué alineamientos contamos? Perdón, ¿con qué elementos dentro de nuestro alineamiento vertical? Tangentes y curvas verticales. ¿Sí? Tangentes y curvas verticales. Correcto lo que dice su compañero. Dentro de las curvas verticales, ¿qué curvas tenemos? ¿Con qué curvas trabajamos usualmente? Parabólicas. Sí, parabólicas simétricas, porque también puede haber parabólicas asimétricas, circulares, pero trabajamos con curvas parabólicas simétricas.
Y como podemos ver, pues la barra de herramientas nos marca lo mismo que el alineamiento horizontal. Tenemos el dibujo de tangentes, la creación de PIs verticales, la eliminación de PIs verticales. Ya lo único que varía sustancialmente es la generación de curvas. Como podemos ver, nos marca de manera similar, pero aquí nos dice curvas verticales parabólicas o circulares. Bueno, generamos lo que viene a ser el dibujo de nuestras tangentes. Vamos a ver, vamos a empezar en esta parte, considerando la pendiente que nos recomienda la norma ABC. ¿De cuánto es la pendiente máxima que nos recomienda? 8%. Sí, bueno, depende del tipo de carretera que vayamos nosotros a diseñar, ¿verdad? Si es una autopista, nos marca el 8%. Si es otro tipo de carreteras, pues nos permite utilizar hasta el 12%. Como les digo, depende mucho del tipo de carretera que vayamos nosotros a generar. Por ejemplo, aquí voy a generar un PIU más. Y el programa lo hace de forma automática. Muy bien. Como podemos ver, una vez que nosotros hemos concluido con lo que es el dibujo de nuestras tangentes, el software nos va a crear de manera automática el cálculo de las pendientes. Una consulta, por favor. Claro, dígame. ¿En qué momento vamos a utilizar los criterios de diseño en función a la norma ABC, justamente Aquí. para verificar este diseño, ¿no? Aquí están las normas. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, me refería en el Civil 3D. En el Civil 3D no puedes utilizar las normas de diseño de manera automática. Tú tienes que ponerte las normas. O sea, tú tienes que decir la pendiente máxima es 12%, entonces tienes que ver de manera criteriosa cómo utilizar ese 12%. El software no te lo va a poner. El software es una herramienta de dibujo, en este caso, sí, pero que no tiene cargado una herramienta. Nosotros Exactamente. Pero sin podemos embargo, ver. se puede cargar, ¿no? Se puede, ¿cómo le digo? Sistematizar todo ese proceso, porque justamente esa es la función que tendría que dar Civil 3D. Se podría sistematizar efectivamente. Nosotros podríamos cargar una norma de diseño, pero, por ejemplo, a ver, lo que dice su compañero es correcto. Nosotros podemos sistematizar que de manera automática el software ya nos lance todos los valores del ABC. Que nosotros digamos, mi velocidad de diseño es 60 kilómetros por hora y quiero utilizar todas las recomendaciones de la norma ABC. A eso te refieres, ¿verdad? A eso se refiere, según lo que entiendo de su pregunta. Perfecto. Si nosotros quisiéramos sistematizar, pues tendríamos que generar, en este caso, por decir, vamos a crear nuevamente un perfil y aquí tendríamos que utilizar un diseño de criterio, ¿verdad? Donde nos diga el software AutoCAD Civil 3D 2020 con la norma ABC y en este caso nos aparezca aquí los valores que va a obtener con la norma ABC de diseño. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien con su Sí, pregunta? sí, perfectamente. Sí, ¿verdad? Entonces, para nosotros sistematizar todo esto, tendríamos que generar un lenguaje de programación. Por decir, el software nos manda automáticamente a donde está la base de datos y nos dice un diseño de corredor estándar. En Imperial tenemos lo que es las normas cargadas y en métrico lo que son las normas cargadas.
Ahora, si nosotros quisiéramos sistematizar, tendríamos que hacer un lenguaje de programación considerando todas las normas de diseño y guardarlas en una extensión XML. Así podríamos sistematizar de manera automática el programa. Pero para eso tendríamos que tener una capacidad de programación bastante amplia para nosotros poder insertar una nueva norma aquí, no los haga de manera automática. Pero en este caso no es efectivamente un curso de programación, sino es un curso del manejo del software. Ahora bien, vamos a manejar y nos vamos a nosotros establecer todos los parámetros que nos dice la norma a través de la norma y lo que viene a ser el software, ¿no? Porque la verdad, no conozco a nadie particularmente que haya podido hacer la programación y la inserción de manera automática dentro del mismo. Dentro del software no conozco a nadie que me haya mostrado, al menos hasta el día de hoy, un valor aquí de diseño, un criterio de diseño con la ABC. Sí, efectivamente, la AISTO se asemeja bastante a lo que es la norma ABC y es por eso que nos permite trabajar, por ejemplo, en superelevación con esta norma. Pero en lo posterior, para todo lo que viene a ser los otros elementos, se los hace de forma manual, considerando los valores de la norma. Por ejemplo, aquí, la longitud de curva vertical, la longitud mínima, por ejemplo, es 300 metros, 180 metros, dependiendo los valores correspondientes a lo que viene a ser la norma ABC. Ahora, que estos valores nos bote de manera automática el software, repito, no conozco a nadie en particular que haya podido realizarlo. Entonces, como les digo y les repito, hay que hacerlo de forma manual, por lo menos hasta que el software quizás nos lance mayores opciones para poder utilizar de manera automática y sistematizar. Mientras tanto, todo lo que se tiene que hacer para cumplir los parámetros de la norma es de forma manual. Tener conocimiento, sí, tener conocimiento de las pendientes mínimas, tener conocimiento de las pendientes máximas. Esto porque si nosotros hacemos todo un detalle de lo que viene a ser la norma, todos los cálculos para todas las curvas y para ampliar y conocer mucho más a detalle, pues los 6 días que tenemos de clases tampoco nos alcanzaría. Es por eso que en un inicio, al momento de la introducción al curso, pues se les hizo notar y se detalló que es necesario tener un conocimiento básico de lo que es la norma ABC, para así entrar en los parámetros correspondientes. Lamentablemente, les repito y les reitero que no existe un diseño directo de lo que vendría a ser la norma. No sé si eso aclara tus dudas o si tienes alguna duda más, podrías hacérmela conocer, así la podemos aclarar. Perfectamente, Inge, comprendido. Perfecto. Bueno, entonces tenemos aquí, continuando, o tal vez alguien tiene alguna duda más, perdón. Alguien tal vez tiene alguna duda respecto a esto, al comentario de su compañero. Nadie tiene más dudas respecto a la creación automática. Y entonces la rasante, hay que hacerlo de manera criteriosa nada más, ¿no? Sí, hay que hacerla de manera criteriosa y siempre considerando los parámetros mínimos. Por ejemplo, decía efectivamente lo que su compañero marcaba es que
dependiendo del tipo de desarrollo, de desarrollo de la carretera, si depende si es local, de desarrollo, autopista, varía, ¿no? Varía y eso va a variar según la velocidad de diseño. En este caso, hemos asumido un valor, una velocidad de diseño baja, entonces lo que nos permite la norma es manejar hasta el 12% de pendiente máxima y en la pendiente mínima en todos los casos es 0.5%. Esto debido a que el agua tiene que de igual manera pues tener un curso, ¿no? Para un desagüe correspondiente. Ahora bien, aquí por ejemplo vemos que tenemos mucho corte, ¿no? Por las situaciones de nuestro terreno. Una parte que nos indica la norma es que en la teoría todo el corte debe compensar a todo el relleno, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué Sí, opinan al respecto? ¿Qué criterio tienen respecto a eso? Quisiera escuchar aquí la participación de la mayoría, porque ya estas son decisiones técnicas, decisiones fundamentales al momento de realizar el diseño de una carretera. Económicamente siempre recomendable que ambos volúmenes sean casi iguales, ¿no? ¿Sí? Eso en una parte teórica y económica. Y ahora en una parte de construcción real, Es muy difícil. Depender ¿perdón? del material que se excabe, va a depender si sirve o no. Sí, va a depender si sirve o no, pero también hay que conocer y hay que entender que no siempre se va a poder rellenar. Por más que tengamos un material bastante bueno para hacer el relleno, va a depender mucho de la situación en la cual nosotros nos encontremos. Por ejemplo, va a depender si estamos en una ladera muy pendiente, donde vamos a tener que utilizar otro tipo de elementos, muros de contención, bueno, una diversidad de elementos para poder nosotros reutilizar ese material, ¿no es cierto? En el mejor de los casos y un caso óptimo, sí, efectivamente, todo lo que es el corte tiene que ir a rellenar. Pero también, como les digo, va a depender mucho de la zona en la que nosotros nos encontremos, del terreno en el cual nosotros nos encontremos, porque no siempre va a ser eso posible. A veces va a resultar mejor hacer más corte o en su defecto, efectivamente, poder rellenar con todo lo que se ha cortado. A ver, por ejemplo, aquí tenemos un corte bastante alto. pero Inge, creo que, no sé, no es muy conveniente trabajar mucho en relleno, ¿no? Sí, efectivamente, no es muy conveniente trabajar en relleno, como les digo. Si nosotros queremos rellenar grandes longitudes, pues va a depender del terreno en el que estemos. Por ejemplo, si es una ladera bien precipitada, el relleno no va a agarrar. Vamos a necesitar de un muro de contención o en su defecto entrarnos más. Entonces, en la vida real, bueno, en los proyectos reales, en muchas situaciones va a ser mejor hacer más el material, desecharlo para nosotros tener una carretera también bastante segura. Por ejemplo, si estamos hablando de una apertura de camino y nosotros preferimos con el material cortado rellenar, como al tratarse de una apertura, al mover suelo virgen, entonces este va a tender a tener deslizamientos y vamos a tener que utilizar varios tipos de mantenimiento también en un futuro corto a lo que hemos hecho la apertura del camino. Y es más, después de varios mantenimientos, probablemente tengamos que hacer un mejoramiento a ese camino y pues hacer una nueva apertura ampliando el carril que ya habíamos dibujado. Entonces, para eso también nosotros tenemos que tener bastante criterio, decir, no, me conviene nomás cortar a rellenar y que mi carretera, mi camino tenga problemas en un futuro corto, nuevamente sea necesario para la alcaldía, para la gobernación, para la entidad convocante, para la entidad contratante, nuevamente realizar otro mejoramiento al camino y con esto que implica nuevamente
perjuicio para los beneficiarios, camino cortado, no van a poder realizar el transporte necesario. Entonces, en eso también tienen que tener bastante criterio. Efectivamente, la norma nos dice todo el material cortado tiene que ir a la parte de relleno, pero no necesariamente tenemos que cumplir eso. Lo que nosotros tenemos que ver siempre es lo mejor para el camino en una condición cercana y obviamente en una condición en un tiempo más largo, ¿no? Entonces, en base a eso, pues nosotros tenemos que realizar todo el diseño, tanto horizontal como vertical. ¿Alguien tiene alguna duda más? Sí, cabalmente para esto se realiza el análisis del diagrama de masas, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, sí, el diagrama de masas nos va a servir para hacer un versus más o menos, ¿no es cierto? Cuánto material se ha cortado y cuánto material se ha rellenado. Por ejemplo, el diagrama de masas lo vamos a sacar al final porque el software nos va a sacar un diagrama de masas una vez que nosotros hayamos realizado los 3 alineamientos: alineamiento horizontal, alineamiento vertical y el alineamiento transversal. Pero podemos realizar un diagrama de masas aleatorio, ¿no? Por ejemplo, es así. Este es el volumen. Bueno, la parte vertical es el volumen realizado y la parte horizontal son las progresivas, ¿verdad? Bueno, supongo que todos conocen un diagrama de masas. ¿No es cierto? ¿O hay alguien que no conozca un diagrama de masas? Todos conocen, perfecto. Entonces, el diagrama de masas nos va a marcar cuánto estamos cortando y cuánto estamos rellenando. ¿No es cierto? La línea que va en una forma ascendente es el corte y la línea que va en una forma descendente es el relleno. Entonces nos va a marcar cuánto cortamos, cuánto rellenamos, cuánto cortamos, cuánto rellenamos y así sucesivamente. En caso de que todo el corte vaya a compensar todo el relleno, pues tendríamos un diagrama de masas prácticamente horizontal, donde tendríamos corte, relleno, corte, relleno, corte, relleno, corte, relleno, corte, relleno y bueno, así. Usualmente esto no pasa. En la vida real, no en la vida real, perdón, en un proyecto real no pasa, no sucede. Normalmente lo que nosotros tenemos es un diagrama de masas con un cierto volumen de corte. Sí, sí, efectivamente tenemos un material de relleno, el cual nos indica que es reusable, pero también consideremos que no siempre vamos a usar el material de corte en el relleno, no siempre. A veces vamos a tener que considerar otro banco, como decía su compañero, si el material no nos sirve para rellenar, entonces lo vamos a tener que desechar. Pero el diagrama de masas nos va a mostrar. Y al menos en la mayoría de los proyectos que yo particularmente he visto, siempre tenemos más corte que relleno. ¿No es cierto? ¿O alguien ha tenido la oportunidad de ver otro tipo de diagrama de masas? ¿Alguien ha visto otro tipo de diagrama de masas? ¿O estamos todos de acuerdo en que siempre va a existir más corte que relleno? Bueno, como no opinan, voy a asumir que todos están de acuerdo con este tipo de diagrama de masas, donde siempre va a existir más corte que relleno. Y también es lo recomendable, ¿no? Al menos si se trata de una apertura, siempre es recomendable que exista más corte justamente por los deslizamientos que va a tener la carretera. A ver, permítanme 2 minutos o 3 minutos. Voy a descargar unas fotos que justamente tengo de una apertura donde ha habido un deslizamiento justamente en una zona importante, en una curva. Permítame 1 minuto, 2 minutos, la voy a descargar y vuelvo con ustedes, por favor.
Ya tengo las fotografías. Entonces, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos este caso. En este caso, esta es una apertura que yo la he podido construir, donde tenemos un mejoramiento. Como podemos ver, aquí existe ya un camino. Todos los pueden ver en mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, Perfecto. Aquí nosotros tenemos un camino, pero como podemos ver, la ladera es bastante pronunciada. Es un precipicio abajo, donde el precipicio bajaba a unos 100 metros. Cortar de este lado de aquí para poder rellenar a este lado de aquí era prácticamente imposible. Utilizar otros elementos como muros de contención hubieran sido mucho más caros que simplemente entrarnos más a lo que es el terreno y realizar una apertura más amplia, más estable también para que todos los usuarios puedan utilizarlas. A diferencia de aquí, por ejemplo, aquí como podemos ver, tenemos un terreno mucho más llano, más plano, donde sí, podríamos utilizar este material cortado para rellenar aquí, ¿no es cierto? El relleno no sería tan pronunciado, considerando los taludes que igual tenemos que considerar al momento de realizar el diseño, y podríamos manejarlo quizás de manera diferente a la primera opción. ¿Y qué sucede también? Por ejemplo, este caso. Este caso es aquí, en la ciudad de Sucre, en el Tapial, donde se estaba realizando el mejoramiento, la apertura de una torna curva para poder continuar con lo que es el camino. Sucede, y lo que sucede siempre en todas las aperturas, que como es un terreno virgen, tiende a deslizarse. Y como podemos ver, una vez que ya estaba terminada la curva, el terreno ha cedido y se ha deslizado, obstruyendo completamente lo que es la viabilidad de lo que es la carretera. Entonces, todos estos aspectos tenemos que tenerlos en cuenta al momento de generar nuestro perfil longitudinal y nuestra decisión para ver por dónde va a ir. Como pueden ver aquí, de igual manera, se ha hecho la apertura y el terreno tiende a deslizarse. Considerando esto, entonces, ustedes como proyectistas tienen que ver siempre qué conviene. Conviene más realizar cortes, conviene más realizar rellenos, ya dependerá del terreno en donde están y las condiciones que tengan para realizar los mismos. ¿Alguna duda más al respecto? ¿Alguien tiene alguna duda más? Bueno, ¿perdón? Todo perfecto, entendible, Inge. Perfecto. Entonces, continuamos. Como podemos ver aquí, tenemos bastante corte, ¿no es cierto? En el eje. Esto hay que considerar que es el eje de la carretera, el eje. Recordando que aquí nosotros tenemos que ampliar el carril y poner los taludes correspondientes de corte y relleno. Entonces tenemos un corte bastante amplio. Si nos proyectamos, pues nos va a marcar seguramente a la curva, 620. Esto nosotros, como habíamos visto, lo podemos modificar directamente desde el dibujo. Podemos mover y el software automáticamente va a realizar la modificación correspondiente. Como podemos ver, ya no es tan largo. Y así nosotros podemos ir jugando con lo que viene a ser el diseño horizontal y el alineamiento vertical. Todo lo que nosotros movamos del alineamiento horizontal se va a mover directamente en el alineamiento vertical. Entonces, eso para su conocimiento, como estamos cortos de tiempo, vamos a mantener este perfil con estas condiciones para continuar. Esto lo vamos a bajar porque ya estamos excediéndonos del 12%. Un poco más.
Perfecto. Entonces, habíamos dicho que el alineamiento vertical consta de tangentes y curvas. Curvas parabólicas simétricas, ¿verdad? Entonces, y también tenemos dos tipos de curvas parabólicas simétricas, las cuales son curvas cóncavas y curvas convexas, que también se llaman curvas encima y curvas en columpio. Cuando una curva es encima y cuando una curva es en columpio, o si quieren, cóncava o convexa. Juan. Creo que es cuando hay variaciones de alturas, de niveles, ¿verdad? Y eso, el uno sube y el otro baja. Sí, efectivamente es dependiendo las condiciones que nosotros tengamos dentro del perfil longitudinal. Una curva, esta curva sería una curva encima y otra curva es una curva en columpio. Es decir, cuando la curva viene de una pendiente positiva a una pendiente negativa, es una curva encima. Y cuando viene de una pendiente negativa a una pendiente positiva, es una curva en columpio. Bueno, considerando eso, nosotros tenemos entendido que para generar nuestras curvas verticales tenemos que tener dos parámetros, el factor K o la longitud de curva correspondientemente. ¿No es cierto? El factor K está compuesto por la siguiente expresión. El factor K, la longitud de curva dividido entre el valor absoluto o la diferencia algebraica de las pendientes. ¿No es cierto? Entonces, podemos nosotros utilizar de igual manera, considerando los parámetros que nosotros tengamos de la norma ABC, que todos ya tienen este Excel, podemos utilizar una longitud mínima de curvatura de 300 metros, o en su defecto ir calculando el valor K para cada uno de de las curvas verticales. Bueno, entonces nosotros seleccionamos, vemos que es de manera similar a lo que es el alineamiento horizontal y le damos edición de geometría. Ahora bien, en la primera opción tenemos lo que nos dice configuración de curvas. Y aquí nos dice si vamos a tener curvas parabólicas simétricas, curvas circulares simétricas o curvas asimétricas. Entonces, si nosotros seleccionamos la opción de curvas parabólicas simétricas, nos va a decir curvas encima, curvas en columpio. Si nosotros le damos un valor en esta parte, pues el software va a mantener para todas las curvas el mismo valor. Si nosotros queremos trabajar con un valor K, le ponemos el valor K, 80, 70, bueno, lo que veamos por conveniente, dependiendo lo que es las curvas y nuestras pendientes más críticas, y podemos configurar de esa manera, o trabajar con una variación de curvas establecida. Bueno, vamos a trabajar y seleccionamos la opción de curva parabólica, simétrica. Todas estas dos nos marcan que son simétricas. Nos dice, de igual manera, seleccione la primera entidad. Bueno, aquí la ponemos borrar. Seleccione la segunda entidad. Ahora bien, nos indica, ingrese el valor K, que de manera automática, como hemos visto, nos marca 70, ingrese un radio, ingrese una longitud o ingrese un punto obligado. Vamos a insertar una longitud. Vamos a poner los 300 metros que nos marcaron. Y marca de manera automática. Pero como podemos ver, es muy grande y de igual manera aquí nosotros como proyectistas tenemos que ver las condiciones, ¿no? Y de la misma manera, perdón, seleccionamos el alineamiento, nos venimos a la edición de geometría
y nos va a marcar. Nos dice, tienes una curva encima con una longitud de 300. Le bajamos, le vamos a poner 150. Y vemos que el software de manera automática nos genera lo que viene a ser la curva parabólica simétrica vertical. Y de igual manera realizamos para todas las curvas. Y bueno, vemos que una vez que nosotros terminamos de colocar todos los valores, el software nos marca todas las curvas encima y todas las curvas en columpio de manera automática, donde tenemos los datos correspondientes, donde empieza, en qué progresiva empieza, en qué progresiva termina, la longitud de curva, el valor K, el punto vertical de intersección, la altura, la estación, el punto más alto y la estación más alta de cada una de nuestras curvas. Nosotros podemos acomodar de manera visual donde queramos que se nos inserten las curvas correspondientemente. ¿Alguien tiene alguna duda en la creación de las curvas? Una consulta, por favor. ¿Cuáles son Bueno. los valores recomendados del valor de K, máximos o mínimos? No hay un valor recomendado en K. Va a depender, como les había dicho, de la longitud y el área, la diferencia algebraica, ¿no? Ahora, considerando la diferencia algebraica que tú puedas tener, pues va a ser variable. La norma sí nos muestra diferentes tipos de Ks, por ejemplo. Tenemos dentro de la norma lo que es el Ka, dependiendo de la distancia de frenada y demás, ¿no? Pero eso no es un parámetro que nos recomienda. Existen ciertas recomendaciones, ¿no? Pero es lo que ya uno pueda considerar viable, ¿no? Por ejemplo, aquí en los parámetros de diseño, dependiendo de la visibilidad de adelantamiento y de la velocidad de diseño, nos va a marcar un factor Ka, por ejemplo, que son factores más grandes. Dependiendo la iluminación vertical artificial, nos va a marcar de igual manera otro tipo de Ks. Entonces, el valor K es recomendable dependiendo las condiciones de la carretera, pues calcular para cada curva, ¿no? En caso así lo requieras, o en tu curva, no sé, más pronunciada, por decirte, calcular ahí, y bueno, todas las otras puedes calcular, puedes trabajar en base a eso. Es por eso que en esta opción, configuración de curvas, si tú marcas un valor de K, va a trabajar con ese valor para todas las curvas, y lo que va a ser flotante o variable va a ser lo que es tu longitud de curva. Ahora, si tú le pones una longitud de curva, tu valor K va a ser el flotante y el variable. Yo particularmente les recomiendo que si van a trabajar con el valor K, lo hagan dentro de lo que es su diseño vertical. Seleccionen la curva más pronunciada o la curva que ustedes vean que tenga mayor influencia dentro de su diseño vertical, y bueno, en base a eso puedan empezar a hacer el cálculo correspondiente. ¿Alguna otra duda? Inge, entre elegir la curva parabólica o la circular, ¿cuál es la diferencia? No le entendí esa partecita. Perfecto. Dentro de lo que nosotros trabajamos en el alineamiento vertical, al igual que en el alineamiento horizontal, tenemos curvas circulares. En el alineamiento horizontal, por ejemplo, tenemos curvas circulares y curvas con transición, ¿verdad?
Dentro de lo que es el alineamiento vertical, pues tenemos curvas parabólicas y curvas circulares. La diferencia radica en que la curva circular, a diferencia de la curva parabólica, por ejemplo, en este caso, como podemos ver, la curva parabólica nos permite tener una mayor visibilidad, una entrada más suave a la curva vertical, no tan brusca. Es como, por así decirlo, una curva con transición en lo que es el alineamiento horizontal. Es por eso que nosotros trabajamos siempre con curvas parabólicas simétricas, es decir, que la longitud de curva a partir del centro es la misma en ambos lados. Pero, como puedes ver, en este caso, por ejemplo, tenemos una entrada más suave y a la salida tenemos otro tipo de salida, ¿no es cierto? Si esta fuera una curva circular, pues sería a través de un radio, la cual nos haría entrar de forma más brusca a la curva. Ya si estamos yendo con una velocidad, no tendríamos una transición suave a través de la curva vertical. Es por eso que se trabaja siempre con curvas parabólicas. Bueno, no siempre, en casos convencionales, ¿no? Ahora, si tu proyecto te exige curvas verticales con circulares, pues puedes realizar de la misma manera, ¿no? Es por eso que se eligen las curvas parabólicas, para elegir curva parabólica libre, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Nadie tiene más dudas respecto a lo que es el alineamiento vertical? ¿No? Bueno, entonces con eso pues estaríamos ya casi terminando lo que es el alineamiento vertical. Si nosotros de igual manera queremos modificar los PIs, lo pueden hacer y como pueden ver, el programa lo va a realizar de manera automática, manteniendo la longitud de curva y bueno, todo lo que corresponda, ¿no? No es necesario entrar a la base de datos y realizar. Ahora, entrándonos a lo que es el editor de geometría, de manera similar a lo que vino a ser el alineamiento horizontal, nos va a marcar todo lo que nosotros necesitamos para hacer la edición correspondiente. Nos va a marcar la pendiente de entrada, la pendiente de salida, las curvas, qué tipo de curva es y qué condición tiene, ¿no? El valor K, o en su defecto la longitud de curva. No sé si nosotros queremos cambiar, por decir, una longitud, simplemente le cambiamos en el editor y el programa automáticamente va a realizar el cambio respectivo. Ahora aquí nosotros tenemos un PI, pero que como podemos ver es casi, no hay mucha diferencia. Entonces eliminamos el PI para poder entender más o menos las opciones que nos da el software y nos marca de manera automática la eliminación del PI. En caso nosotros queremos aumentar un PI, por decir aquí, de igual manera el software nos los va a crear de manera directa. Y si no es necesario con control Z, igual nosotros podemos volver a donde estaba el programa directamente. Ahora lo que tenemos que hacer es la edición de Inge, los... perdón que lo interrumpa. No, dime. En el caso de que nos aparezca un símbolo en lo que estamos haciendo, ¿a qué se debería? Uno de exclamación. Este símbolo.
Sí, exacto. Ya, aquí nos dice que existen cambios horizontales. No sé, te ha aparecido de manera automática porque usualmente el software marca cuando yo hago un cambio brusco o un cambio que ya no está de acorde al perfil, recién me aparece. Ahora no sé si te aparece de manera automática. Ah, no, sí, estaba jugando con eso de subir y bajar y sí me ha aparecido ahí de repente. Ah, es por eso entonces. Ah, ya, gracias. Es por eso que a veces lo movemos y ya está fuera de un rango que el programa está interactuando. No nos olvidemos que el programa en todo momento interactúa el alineamiento horizontal con el alineamiento vertical y así con el flujo de peraltes y con cuando tengamos el alineamiento transversal, nos va a marcar el alineamiento transversal. Entonces, considerando todo eso, al hacer nosotros una variación, va a replicar en el alineamiento vertical y si ya el software detecta un cambio muy radical o un cambio que ya no está establecido en su interacción, pues va a marcar esa opción. ¿Alguien más tiene dudas al respecto? Nada, perfecto. Entonces, perdón, sí, dime. Está bien, le digo, Inge. Ah, ya, perfecto. Lo que prosigue ahora es realizar la edición correspondiente. Por ejemplo, aquí podemos ver que el software nos sigue marcando lo que es la cota terreno en todos los puntos. Entonces también nos tendría que marcar lo que es la cota rasante, ¿verdad? Bueno, para eso de igual manera. Aquí ya cambia. Nos venimos a la opción de las propiedades de perfil. Y como podemos ver, nos muestra todo lo correspondiente a lo que habíamos visto al momento de generar la visualización. Perfiles, las bandas, el hacheo. Por ejemplo, vamos a aumentar bandas. Vamos a aumentar una banda de corte. Y vamos a aumentar una banda de relleno. Aquí nos dice cuál es, por ejemplo, cuál es el perfil 1. El perfil 1 es de terreno natural y el perfil 2 tiene que ser de la rasante, tanto para las elevaciones, las cotas y las estaciones. El primero tiene que ser terreno y el otro rasante. Y aquí de igual manera, perfil rasante, perfil rasante. Aplicamos, aceptamos y vemos que el programa automáticamente ya nos cambia. Ya nos cambia a una cota terreno y a una cota rasante en todos los puntos. De igual manera, hemos insertado lo que viene a ser las longitudes de corte y relleno respectivamente en cada uno de los puntos del eje. Esto nos sirve como una opción para aumentar elementos para entender mejor lo que viene a ser los planos, ¿no? Podemos aumentar igual una banda del superelevación, prácticamente es una réplica de lo que habíamos visto en la anterior clase. Y bueno, seguir editando lo que podría ser aunque ustedes quieran, la visualización. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Qué elemento más podría faltar? ¿Quién tiene alguna duda al respecto? ¿Nadie? ¿Nadie tiene dudas? Perfecto. Vamos a ver lo que es el hacheo. Venimos, propiedades. Vamos a aumentar un hatch, un relleno, un pintado a lo que es el perfil longitudinal. Esto completamente a decisión de ustedes, ¿no? Nos dice el relleno de corte va a tener
un relleno de un material de corte, efectivamente, y el hacheo de relleno en un material de relleno. En el corte, la superficie inicial, el contorno superior es el terreno natural y el contorno inferior es la rasante. Y en el caso del relleno, al revés, ¿verdad? La rasante está primero y el terreno natural está en una forma inferior. Bueno, como podemos ver, el programa ha hecho el hatch correspondiente. Ya, si nosotros quisiéramos hacer la edición del mismo, pues podemos realizarlo de la manera similar a donde hacemos las ediciones. Seleccionamos edición en el perfil, porque aquí nos marca perfil, o en el modelo, o en dónde voy a editar, en el perfil, perfecto. ¿Qué tipo de relleno voy a usar? Nosotros podemos poner un relleno sólido. Aplicamos, aceptamos, aceptar, aplicar y vemos que el software nos marca una visualización diferente a lo que es el hacheo de corte. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Inge. ¿Sus demás compañeros? ¿Alguna duda? ¿Nadie más tiene dudas? Entonces, permítame, estoy buscando. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Una consultita. No sé si he visto en algún curso o que para el diseño se tiene plantillas para no hacer el trabajo, creo, un poco automatizado. No sé si tal vez en el curso lo tienen, eso, ingeniero. Sí, plantillas para, o sea, plantillas pero externas, ¿verdad? Plantillas externas a lo que viene a ser el software. Sí, profe, son plantillas en donde creo que ya se tiene el carimbo, tal vez algunas normativas que es externo al programa, creo que es así, Ya, ingeniero. perfecto. Bueno, plantillas, en lo que así refiere, dentro del software, sí se les va a pasar. Se les va a pasar una plantilla donde ya va a estar editado, por ejemplo. Una plantilla, nos referimos a una plantilla donde vamos a trabajar. ¿Pueden ver mi pantalla? Ahí ven, ¿no? ¿No es cierto? Sí, sí. Perfecto. Dentro del curso, sí se les va a hacer entrega de las plantillas de dibujo. Quiere decir que se les va a otorgar la plantilla con los parámetros que yo trabajo particularmente. Es decir, toda la edición de estilos dentro de lo que es el programa,
donde ya ustedes ya no van a tener que tal vez realizar la edición de colores, la edición de grosor de líneas, la edición de datos dentro del perfil longitudinal, y eso hasta el final del curso, es decir, hasta la generación de las secciones transversales y el diagrama de masas correspondientemente. Todo eso ya va a estar generado dentro de lo que es la plantilla de dibujo del software. Ahora bien, se les va a hacer también la entrega muy aparte de estos parámetros correspondientes de ciertas plantillas en Excel para que se les sea más fácil el trabajo. Esto una vez terminado el curso. Se les va a hacer la entrega donde ustedes van a poder calcular, no sé, el radio de una curva circular, horizontal, de una curva con transición, de una curva vertical. Sí se les va a hacer entrega de esa plantilla. Ahora, repito, para que el curso, para que el software sea directamente sistematizado, no se puede, no hay. Tendríamos que generar, como lo había mencionado anteriormente, una programación directa. Pero sí se les va a hacer la entrega para que ustedes lo manejen de esa manera. ¿Alguna duda más? Bueno, continuando con esto, habríamos terminado lo que es el alineamiento vertical. Ahora lo que nos tocaría sería entrar a lo que viene a ser el alineamiento transversal, la generación transversal de lo que es nuestro diseño. Para lo cual hay que entender el concepto que se tiene por un diseño transversal. Como pueden ver, este es el diseño transversal de lo que es una carretera, con diferentes elementos y diferentes situaciones también. Dependiendo la situación del terreno, pues podemos tener zanjas de coronación. ¿Para qué nos sirven las zanjas de coronación? ¿Quién me puede decir para qué sirve la zanja de coronación? ¿En qué nos beneficia? Sirven de recolección de las aguas cuando hay lluvias, de la agua superficial. Sí, efectivamente nos sirve para que en caso de una precipitación, pues no se vea afectado lo que es la carretera en sí. Bueno, también tenemos, en todo caso, dependiendo la situación de nuestra carretera, por ejemplo, en este caso, al ver que tenemos una pendiente bastante pronunciada, pues podemos utilizar banquinas, ¿no? Para que evitemos el deslizamiento y el corte de nuestro camino. Posteriormente tenemos lo que viene a ser la sección transversal en base a lo que corresponde a la carretera, a la rasante. Tenemos lo que es el talud de corte, las cunetas, la plataforma y un talud de relleno. Ahora bien, ¿alguien sabe cuánto es el talud de corte recomendado por la norma? ¿Cuánto nosotros tenemos que considerar en una relación horizontal-vertical o vertical-horizontal en corte? Depende del tipo de suelo, si es roca o es suelo blando. No me acuerdo bien la relación, pero creo que es dependiendo del tipo de suelo. Sí, efectivamente, es dependiendo del tipo de suelo. En roca nos va a permitir tener un talud un poco más
más pronunciado, más vertical, porque no va a haber mucho deslizamiento. Ahora, si el suelo es muy blando, pues nuestro talud tiene que ser un poco más inclinado. La relación que nos dice es tener una relación horizontal 1 y vertical 3 en un suelo blando, por decirlo. Y considerando si es una roca, pues podemos tener una relación de horizontal 1 y vertical hasta 5. Eso en caso del corte. Ahora vámonos al caso del relleno. ¿Cuánto es la relación que nos indica la norma en una comparación de relleno? Va a depender también del tipo de suelo o de qué dependerá el relleno. De la ¿Quién me cohesión, puede? el ángulo de fricción interna del suelo. Sí, va a depender del ángulo de fricción interna. ¿De qué más, pero? No solo del ángulo de fricción, podemos tener un ángulo de fricción, Cohesión, perdón, cohesión. Podemos tener una material de relleno muy bueno, pero ¿de qué más va a depender? ¿De qué más creen ustedes? De la altura del relleno. Ya, de la altura del relleno también, pero ¿de qué más? Hay algo y importante. de la estabilidad del talud, si no me equivoco. Exacto. De la estabilidad del talud, dependiendo nuevamente del terreno, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es la relación que nos marca? ¿Cuánto es la relación recomendada por la norma para que se supone que si vamos a rellenar, si tenemos un talud de relleno, nuestro talud, nuestro relleno tiene que estabilizarse, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, tenemos un terreno donde la sección transversal es mixta. Tenemos en un inicio lo que es corte y tenemos también lo que es relleno. Y lo que se pretende en el relleno es que se estabilice. En este caso, siendo más completo, nos marca que es necesario un muro de contención por las condiciones que tiene nuestro terreno. Pero en ciertos casos no es necesario un muro de contención porque el terreno, haciendo una proyección, puede llegar a estabilizarse. ¿Cuánto es el talud recomendado o la relación de talud recomendado por la norma? Bueno, la relación recomendada es 3:2, más echado. Más echado justamente para que el talud pueda estabilizarse. Y de esa manera, pues, sea el proyecto mucho más estable, sea más duradero y demás. Como les digo, esto ya depende del criterio también. ¿Se puede modificar? Se puede modificar. Podemos poner el talud que veamos correspondiente. Pero siempre consideren no solo las condiciones de la norma, sino también las condiciones del terreno. Imagínense que aquí es una roca bien profunda, donde ya en tratamiento en roca, pues es a través de dinamitas, a través de explosivos. Bueno, otro método constructivo a que sea un suelo común. Entonces, todo eso tenemos que considerar. Ahora bien, dependiendo del tipo de carretera, vamos a tener una plataforma variable. ¿No es cierto? ¿Qué tipo de plataforma tenemos en las carreteras pavimentadas, por ejemplo? ¿Qué elementos cuenta la plataforma? A diferencia de una apertura, por ejemplo. A ver, ¿quién puede decirme? ¿Qué diferencia hay en la plataforma?
en una autopista y en un camino de desarrollo. Bueno, en una autopista podríamos tener la capa subbase, base y la capa de rodadura, y en una apertura solamente la rasante. Excelente. Esa es la diferencia. En una autopista o en un camino ya mucho más amplio, pues tenemos todos los elementos que ha dicho su compañero. Tenemos la base, subbase, la carpeta de rodadura, carpeta estructural, como quieran llamarlo. Y a diferencia de una apertura, simplemente la rasante, y con eso completamos lo que es nuestra apertura de camino. Entonces, todo eso nosotros tenemos que reflejar para nuestro diseño. ¿Con qué vamos a trabajar? Para así calcular, porque no se olviden que el software va a calcular el diseño transversal desde el punto que nosotros le digamos. Nuestros volúmenes va a calcular desde el punto que le digamos, y todas nuestras secciones las va a realizar con los datos que nosotros como proyectistas le demos al programa. Entonces, lo que tenemos que hacer es realizar de esa manera el diseño transversal. Ahorita, bueno, estamos a 8:30. Vamos a ver. Vamos a hacer en una primera instancia, para completar el curso, lo que es la generación de nuestra plantilla. Porque ya para ir más, vamos a esperar el día de mañana. Yo hubiera querido hacerlo, pero tenemos todavía tiempo para poder generar nuestra plantilla transversal y en base a eso empezar a trabajar, si les parece. ¿Están de acuerdo? Está bien, ingeniero. No sé. Parece que Que sea necesario, nuestra plataforma y nuestro talud de Terraplén, cuando así el software vea necesario realizarlo. Todo esto el software lo hace de manera automática. Entonces, para que nosotros podamos crear nuestra plantilla, tenemos que venirnos al menú de herramientas, corredores, y tenemos que crear una plantilla, crear un assembly. Creamos y el software nos va a decir qué se va a llamar tu plantilla. Ponemos el nombre que veamos por conveniente. ¿En qué tipo vamos a trabajar? Mantenemos la opción de other, otro. ¿Con qué estilo? El estilo básico, y que se va a llamar nuestra capa. Aumentamos el sufijo, como ya es de conocimiento, aceptar y aceptar. Y ahora el software nos dice dónde voy a insertar. El punto donde ustedes escojan no es
no es variable para el proceso. Le damos clic en cualquier punto, en el punto que ustedes vean, y nos marca la base de lo que es nuestra plantilla. A partir de aquí, nosotros tenemos que bajar. Nos marca el eje y con eso, pues, el software nos dice empieza. Para empezar, pues, tenemos que seleccionar y abrir la paleta de opciones, la paleta de herramientas, donde aquí el software nos muestra varias opciones para lo que es la generación de nuestra plantilla. Nosotros tenemos que escoger la que veamos por conveniente. ¿Cuál es esa? Pues la que se acomoda dentro de lo que es el diseño geométrico es para los carriles. Nos venimos a la pestaña de lanes, carriles, y el carril que nos dice un carril que contempla superelevación. Seleccionamos y nos acercamos. Nos dice, seleccione la marca donde va a insertar el assembly. ¿Qué punto de nuestra plantilla voy a insertar esta opción? Y nosotros le damos clic y el programa automáticamente nos va a generar una plataforma, una rasante, según las características del carril. ¿Qué más le falta? Ya tenemos el carril. ¿Qué elemento más le falta? ¿Qué elemento más le falta a nuestra plataforma? La berma y la cuneta. Exacto, le falta la berma. Entonces nos venimos, para las bermas, nos venimos a lo que es la opción shoulders. Si están manejando el programa en inglés. Y dentro de todas estas, la que más se acomoda, con eso no quiero decir que no puedan seleccionar, pueden seleccionar cualquiera de estas, pero la que más se acomoda, la que trabaja de mejor manera con el software, es la opción que nos dice una berma extendida en lo alto, en todo lo que viene a ser nuestro carril. Nos dice que puede tener pavimento, base, subbase, bueno, todo lo que corresponda a los elementos de nuestra plataforma. Seleccionamos y el software nos dice dónde voy a insertar. Entonces seleccionamos el punto más alto, el punto de nuestra carretera, y el software nos marca el inicio de la berma con su respectivo inicio de cuneta. ¿Qué más nos falta? ¿Quién me dice qué más nos falta? Según lo que hemos visto en la gráfica y según sus conocimientos del diseño de carreteras. ¿Qué más nos falta en este caso? Ya tenemos la plata, ya tenemos el carril, ya tenemos la berma. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más pondrían ustedes como diseñadores? ¿Qué más pondrían ustedes como proyectistas? ¿Qué más? ¿Quién me puede decir qué pondría? O lo dejarían ahí y en base a ahí trabajarían. ¿Nadie? En realidad falta la cuneta y los taludes de corte y relleno. Exacto. Faltan los taludes de corte y relleno. Entonces, para poner, y de igual manera, la que mejor trabaja dentro de todos, porque aquí, por ejemplo, nos marca daylight, significa el punto de coronación más alto. Podemos trabajar con estos, pero el que mejor trabaja para lo que es los taludes de corte y relleno es la opción en básicos, Basic, Slip, Slope, corte y, bueno, la cuneta. Seleccionamos
Y el software nos dice seleccione un punto dentro del assembly, dentro de la plantilla en el cual va a insertar esta opción. Pues seleccionamos la opción donde queremos que inserte. Y como podemos ver, el software ya inserta de manera automática un talud de corte y un talud de relleno. Insertan los dos. ¿Por qué? Porque ahorita el software no sabe en qué punto dentro de nuestro eje de alineamiento horizontal y alineamiento vertical, no sabe en qué punto va a haber corte, no sabe en qué punto va a haber relleno, entonces lo trabaja de manera automática e inserta las dos opciones. En una primera instancia se trabaja solamente en un lado, puede ser el lado izquierdo o el lado derecho, y se replica al otro lado. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Todos han podido generar lo que es el perfil longitudinal con las curvas y la primera parte de la creación de la plantilla, o alguien tiene problemas para que así se le pueda aclarar las dudas correspondientes. Y respecto a la paleta de herramientas que está usando, ¿Sí? a mí solo me aparece hasta la cuarta, hasta media. Hasta aquí. Sí, Puedes acercarte aquí a esta parte donde están las tres opciones y seguramente se te va a aparecer más opciones, que esto debe ser debido a la altura que está teniendo tu paleta de herramientas. ya, gracias. Aquí se te va a aparecer todas. Como puedes ver, todas las que existen. ¿Alguien tiene más dudas respecto a esto? Bueno, quizás se te está apareciendo así, ¿verdad? Así, puede ser, no sé. Entonces, si Sí, a alguien se le ya. aparece así, simplemente le damos clic aquí en las tres opciones y nos va a aparecer todos. La línea nos va a marcar hasta donde nos está mostrando. Pero para ampliar, simplemente venimos y estiramos. Gracias. ¿Alguien tiene más dudas respecto al avance del día de hoy? Nadie tiene más dudas. Perfecto. Bueno, algo que cabe aclarar es que cuando nosotros creamos nuestra plantilla, ya se nos crea de manera automática la plantilla correspondiente. Y como podemos ver, el programa nos va a marcar qué elementos hemos insertado. Hemos insertado una plantilla que se llama rasante. Sí, hemos insertado una línea base. La línea base es esta. Hemos insertado elementos al lado derecho, ¿sí? ¿Y qué elementos hemos insertado al lado derecho? Nosotros podemos tener sus propiedades, podemos eliminar, podemos modificar. Vamos a hacer la modificación correspondiente para la adecuación al diseño geométrico de una carretera en la siguiente clase, así para que podamos trabajar de mejor manera, considerando todos los parámetros, bases, subbases, carpetas estructurales, cunetas, ver las opciones que nos da el software, porque a veces tenemos que conocer, tenemos que tener conocimiento de cómo trabaja el software. Nos muestra también ciertas gráficas, las cuales nos van a ayudar a entender los parámetros que nos piden. Entonces, todo eso lo vamos a ver el día de mañana. Mañana también, una vez generada nuestra plantilla, vamos a crear lo que viene a ser el diseño transversal correspondientemente, donde interactúa la parte del alineamiento horizontal, el alineamiento vertical y nuestra plantilla generada, para así poder trabajar de la manera más eficaz y eficiente.
Si alguien tiene dudas, puede hacerlas conocer. Si no, todo estaría en orden y de acuerdo al cronograma establecido dentro de lo que es el instituto. Bueno, respecto a la consulta que hace su compañero, si todos los criterios para el diseño están en la norma, sí, todos los criterios están dentro de la norma, pero también existe diferente bibliografía la cual te puede ayudar o les puede ayudar a una complementación respecto a los conocimientos que se pueda tener. Permítame un minuto. Dentro de esos, pues yo les puedo pasar ciertas normas que les va a ayudar a entender tal vez un poco más, a adquirir mayores conocimientos respecto a lo que es el software, no solamente el software, sino también los manuales de carreteras que se tienen, ¿no? Que nos va a servir para complementar. No siempre pueden aferrarse estrictamente a la norma ABC, a no ser que así les pidan, pero existen ciertas normativas, cierta bibliografía, ciertos libros, los cuales nos van a ayudar a que nuestras carreteras tengan un mayor resultado. Y bueno, esos manuales, pues se los voy a pasar a través del Google Drive, los voy a subir para que así puedan ustedes hacer la descarga correspondiente. ¿Alguien tiene alguna duda más? Ingeniero, Sí. una consulta. En la normativa, a veces creo que en Peraltes está el 7% como máximo, pero la norma esto maneja el 8%. ¿Se puede utilizar esta norma o lo que dice la ABC? Porque hay que cambiar, creo, o ciertas fórmulas o hay que reducir hasta el 7% en Peraltes. Perdón, la última parte no te he escuchado, se ha entrecortado. La normativa a veces indica que se debe utilizar como máximo el 7% de peralte, pero en el programa creo que está la norma AISTO que indica que está al 8%, creo, como máximo, ingeniero. Sí, efectivamente, la norma nos marca 7%, pero dentro de los parámetros de diseño de lo que es el software, nosotros al momento de generar nuestro flujo de peraltes, no contamos con un valor del 7% exclusivamente. Contamos con un valor del 8%, pero esto de ninguna manera va a hacer que tu diseño de carretera, por ejemplo, tenga un mal resultado. Es por eso que les decía, la norma AISTO se asemeja a la norma ABC, sí, variando un poco lo que es el criterio del flujo de peraltes, aumentando al 8%, pero el 8% también está establecido en versiones anteriores de la norma ABC, sí nos permitía utilizar el 8% de peralte máximo. Entonces, no existe ningún problema. ¿Por qué? Porque si nosotros, de igual manera, al querer insertar un valor de diseño del 7%, tendríamos que hacer una configuración de programación para que así nuestro software pueda reconocer todos esos valores y pueda trabajar exclusivamente con un valor del 7%. Como el software nos restringe la utilización al 8%, no hay ningún inconveniente en que tú lo puedas diseñar al 8%. Todos los proyectos, cuando tú los presentas a diseño final, no hay ninguna observación en ese punto.
¿Está claro? ¿O alguien tiene o necesitas un poco más de complemento en tu pregunta? Está claro. Gracias, ingeniero. ¿Alguna duda más por parte de alguno de sus compañeros? Bueno, respecto al link del software, lo he intentado cargar estos días, pero es muy pesado el software para poderlo cargar al Google Drive y hacer una descarga correspondiente. Ahora bien, estaba buscando y les voy a pasar el link de descarga directamente desde el programa de AutoCAD, donde pueden ustedes descargarlo sin ningún problema. Y bueno, el crack sí lo puedo subir, el crack no importa si lo descargan desde Autodesk o desde cualquier otro link, les va a servir para craquearlo. O en su defecto, comentarles también, no sé, quizás conocen la mayoría, ustedes pueden obtener la licencia original del software de manera gratuita a través de una cuenta de estudiantes desde el software Autodesk. Eso les va a ayudar, no tiene costo y les va a servir pues durante un año. Un año es lo que les dan y una vez concluido el año, pues renuevan y pueden ir así bueno, hasta que Autodesk cambie sus parámetros. Y sobre el video de las configuraciones, perdón. Bueno, sobre el video de las configuraciones ya está listo. Existe un problema con el audio que voy a tratar de solucionarlo para no volver a grabar y en caso no se pueda, voy a generar otro video y los voy a subir. No lo he subido por esa razón, porque existe un problema con el audio, se escucha un ruido que asumo que es por el micrófono que estaba utilizando, pero voy a tratar de solucionarlo mañana y en caso no se pueda, voy a grabar otro video para compartirlo con toda la clase. ¿Alguna duda más? Bueno, si no existen mayores dudas, nos vemos el día de mañana para continuar con el software, para continuar con lo que es nuestro alineamiento transversal, nuestra generación de corredores y ya acercarnos al final del programa. Entonces, nos vemos el día de mañana. Que tengan una gran noche. Hasta luego. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, ingeniero.